Ten cuidado si pasas por el parque de Lichimbia en la noche. Quedas advertido. En 1950, en el sector de El Dorado, en Quito, nuestra familia vivía en una finca ubicada en un terreno donde la historia y lo sobrenatural parecían entrelazarse. Este terreno, que donde ahora alberga el majestuoso Palacio de Cristal, había sido testigo de la brutalidad de la Guerra de los 4 Días en 1932, un conflicto que dejó una marca imborrable en la ciudad y en las almas de quienes vivieron sus horrores. La Guerra de los 4 Días estalló en Quito en medio de una profunda crisis política. Neptalí Bonifaz, entonces presidente del Ecuador, fue acusado de ser un ciudadano peruano, lo que desató una feroz revuelta entre las facciones liberales y conservadoras. Durante 4 días, las calles de Quito se convirtieron en un campo de batalla. El estruendo de los disparos y los gritos de los moribundos resonaban en cada rincón de la ciudad. El sector de El Dorado, con su vista panorámica de la ciudad, fue testigo de la violencia implacable y la muerte. Tras el enfrentamiento, los cuerpos de los caídos, tanto soldados como civiles, fueron enterrados de manera apresurada en terrenos cercanos, entre ellos, la tierra donde ahora se encontraba nuestra finca. La sangre derramada parecía haberse filtrado en la tierra misma, y con ella, los espíritus inquietos de aquellos que murieron en ese conflicto. Se decía que las almas de los muertos no encontraban descanso, que vagaban por el lugar, buscando venganza o simplemente una paz que jamás podrían alcanzar. Ese frío invierno de 1950, la atmósfera en la finca estaba cargada de una sensación de inquietud. Las noches eran particularmente oscuras, y el viento que soplaba entre los árboles parecía susurrar secretos antiguos, promesas de muerte y destrucción. Una noche, mientras el viento helado se colaba por las ventanas y la chimenea apenas lograba caldear la sala, mi abuelito decidió salir al bosque en busca de leña. Necesitábamos más madera para mantener el fuego encendido y enfrentar el frío que se intensificaba cada día. Pasaron las horas, y la medianoche llegó sin rastro de mi abuelito. La preocupación se apoderó de nosotros, y nos preparamos para salir a buscarlo. Sin embargo, antes de que pudiéramos organizarnos, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba él. Pero no como lo recordábamos. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, su rostro desfigurado por heridas profundas. Sus ojos, generalmente brillantes y llenos de vida, ahora eran pozos oscuros de terror y sufrimiento. Con un hilo de voz, nos contó lo que había ocurrido en el bosque. Se había encontrado con una criatura aterradora, un duende del bosque que habitaba esas tierras malditas. El ser, de apenas 1,40 metros de altura, tenía una mirada perdida, con ojos rojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Sus garras, afiladas como cuchillas, se movían con una velocidad mortal. Mi abuelito, hombre fuerte y curtido por la vida, luchó con todas sus fuerzas, pero fue en vano. El duende lo había herido de muerte. A pesar de las heridas, en un acto de coraje y resignación, mi abuelito nos pidió que no hiciéramos alboroto, que solo quería descansar. Se dirigió a su habitación con paso lento, y nosotros, paralizados por el miedo y la incredulidad, no pudimos más que observar en silencio. Pero yo, preocupado y lleno de angustia, fui a verlo un par de horas más tarde. Al abrazarlo, sentí su cuerpo helado y escuché su último aliento escapar de sus labios. En ese preciso momento, el reloj marcaba las 3:33 a.m. El silencio que siguió fue abrumador, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Una sensación de pavor se apoderó de mí y de alguna manera supe, en lo más profundo de mi ser, que el diablo mismo había venido por él. Desde aquella noche,
La finca en El Dorado se transformó en un lugar donde la historia y el horror convivían en una extraña y aterradora armonía. Los susurros de las almas perdidas de la Guerra de los 4 días se entremezclaban con el ulular del viento y el crujir de los árboles, mientras el duende del bosque continuaba acechando en la oscuridad, aguardando a su próxima víctima. Y nosotros, atrapados en ese ciclo de horror, sabíamos que nunca más volveríamos a conocer la paz. Las noches que siguieron a la muerte de mi abuelito se volvieron un tormento interminable. La oscuridad que caía sobre nuestra finca parecía más espesa, más viva, como si las sombras mismas se hubieran unido en una conspiración maligna. Los susurros, antes tenues y distantes, ahora se escuchaban claramente, llamándonos por nuestros nombres, envolviendo la casa en un aura de desesperación y miedo. Mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, comenzó a desmoronarse. Los días se convertían en un borrón de silencios incómodos y miradas vacías, mientras que las noches eran dominadas por el pánico. Una madrugada, la encontré en la sala, meciéndose lentamente en la mecedora de mi abuelito, murmurando oraciones en un intento desesperado por ahuyentar a los espíritus que rondaban la casa. Pero sus palabras eran inútiles. Las fuerzas que nos rodeaban no eran de este mundo, y su poder parecía crecer con cada día que pasaba. El comportamiento de mi padre tampoco era el mismo. Siempre había sido un hombre práctico, pero después de la muerte de mi abuelito, se volvió reservado, casi paranoico. Comenzó a llevar consigo un cuchillo en todo momento, como si eso pudiera protegerlo de lo que acechaba en la oscuridad. Lo vi revisar los cierres de las ventanas y las puertas repetidamente cada noche, sus ojos siempre escudriñando las sombras, buscando a esa criatura que había arrebatado a su padre. Sabía que, en su corazón, temía ser el próximo en caer. Una noche, cuando el viento arreciaba con furia, decidí hacer algo que hasta entonces no me había atrevido: regresar al lugar donde mi abuelito había sido atacado. Armado con una linterna y el viejo cuchillo de mi padre, me interné en el bosque, guiado por un impulso que no podía explicar. Tal vez era el deseo de enfrentar el terror de una vez por todas. O quizás un oscuro presentimiento me empujaba a descubrir la verdad que se ocultaba en esos árboles antiguos. El bosque, envuelto en la neblina, parecía otro mundo. Cada crujido de las ramas, cada aullido del viento me ponía los nervios de punta. Pero no me detuve. Finalmente llegué a un claro donde la luna, pálida y distante, iluminaba el suelo. Allí, en medio del círculo de árboles, encontré algo que me heló la sangre. El suelo estaba manchado de una sustancia oscura y viscosa, como si la tierra misma estuviera sangrando. Fue entonces cuando lo vi. Al otro lado del claro, entre las sombras, la figura del duende se materializó. Era tal y como mi abuelito lo había descrito: bajo, de aspecto grotesco, con ojos rojos que brillaban con una malicia inhumana. Pero había algo más en él, algo que no se había revelado antes. Una aura de poder oscuro, antiguo, como si el mismo espíritu de la guerra hubiera tomado forma en esa criatura. El duende no se movió, pero su presencia lo decía todo. No necesitaba palabras para transmitir su mensaje. Esta tierra, maldita por la sangre y la muerte, le pertenecía. Y nosotros, los vivos, éramos intrusos en su dominio. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando comprendí que la guerra no había terminado realmente, que su esencia había quedado impregnada en el lugar, alimentando a seres como este duende, dándoles fuerza para seguir reclamando almas. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la criatura. Sabía que no podía vencerla.
que ningún cuchillo o fuego podría dañarla. Solo había una cosa que podía hacer: abandonar la finca. Esa noche, regresé a la casa y convencí a mi familia de que debíamos marcharnos, dejar atrás ese lugar maldito que nunca nos dejaría en paz. Al amanecer recogimos nuestras pertenencias y nos fuimos, dejando la finca al duende y a los fantasmas de la Guerra de los 4 días. Nunca más volvimos, y con el tiempo, el recuerdo de aquella noche se desvaneció, al igual que los nombres de aquellos que habían muerto en la guerra. Pero sé que el duende sigue allí, esperando, acechando en la oscuridad, listo para reclamar la próxima alma que se atreva a invadir su territorio. Y aunque intenté olvidar, las pesadillas siempre me devolvían a esa noche, a ese claro en el bosque, donde la guerra y lo sobrenatural se encontraron para tejer una maldición que nunca dejaría de atormentar a quienes se atrevieran a desafiarla.